Bueno, en la siguiente práctica vamos a determinar la tensión superficial del dodesil sulfato de sodio a través del método de elevación capilar. Bueno, para hablar un poquito de la tensión superficial de los líquidos, las moléculas en la superficie libre o líquida están sometidas a una fuerza neta que las atrae hacia el seno del líquido, tal como se muestra en la figura 1. Lo pueden ver por aquí abajo. Esta fuerza es normal a la superficie libre del líquido. Estas fuerzas de cohesión entre las moléculas de la superficie del líquido hacen que su superficie libre se comporte como una membrana capaz de resistir cierta tensión. Es decir, le otorgan a la superficie la capacidad de resistir una fuerza en dirección paralela a la superficie sin romperse. El efecto global de estas fuerzas cohesivas atractivas se traduce también en la tendencia de la contracción de la superficie libre del líquido hacia una configuración con superficie mínima, equivalente a una energía libre mínima a temperatura constante, y es lo que da origen a la llamada tensión superficial de los líquidos. Un surfactante o agente superficial activo es un agente que se activa en la interfase entre la fase líquida y otra fase invisible con esta: líquido, líquido, sólido, líquido, gas, líquido. Para una interfase gas-líquido se prefiere utilizar para la interfaz en términos superficie. La presencia de un surfactante en una superficie altera la tensión superficial de la misma. Como pueden ver aquí, tenemos la figura 1, que es la representación esquemática de las fuerzas netas atractivas sobre las moléculas de la superficie libre de un líquido a una temperatura constante. Como objetivos de la práctica tenemos la determinación de la tensión superficial del agua por el método de elevación capilar, estudiar la variación de la tensión superficial del agua con la temperatura entre la temperatura ambiente y su temperatura de ebullición a 610 milímetros de mercurio, observar y comprender el efecto que la adición de un surfactante como el dodesil sulfato de sodio tiene sobre la tensión superficial del agua, medir la tensión superficial de soluciones acuosas de dodesil sulfato de sodio a temperatura ambiente por método de la elevación capilar, y finalmente construir la isoterma de Gibbs para el dodesil sulfato de sodio en el agua a la temperatura ambiente y evaluar el exceso superficial de Gibbs y la concentración micelar crítica CMC de dicho surfactante. Bueno, aquí en la tabla 1 tenemos las adiciones sucesivas de la solución de 1,1% peso sobre volumen de dodesil sulfato para 200 mililitros de agua destilada. Como parte del procedimiento tenemos el estudio del efecto del dodesil sulfato de sodio sobre la tensión superficial del agua por el método de elevación capilar y el método conductimétrico. Primeramente agregamos agua a un vaso precipitado. Si la columna de agua no alcanza la posición anterior, el lavado fue deficiente. Entonces activa la función de agitación en la planta. Se sumerge el capilar y la celda de conductividad. Los valores deben coincidir con los tomados en la primera y segunda experiencia. En caso contrario, el lavado fue deficiente y debe reiniciar la operación de limpieza. Se enrasa la microbureta con la solución de dodesil sulfato de sodio. Usando la microbureta y manteniendo la agitación, realice las adiciones del surfactante. Los volúmenes agregados serán los expresados en la tabla 1. Verifique la temperatura y la medida del ascenso capilar y la conductividad. Las reacciones químicas, bueno, en esta experiencia no tenemos reacciones químicas, así que no serán incluidas. En las precauciones con respecto al dodesil sulfato de sodio, es un compuesto tensoactivo aniónico.
empleado en diversos productos de higiene personal como las pastas de dientes, champú y jabones de baño. El compuesto es nocivo en caso de ingestión, provoca irritación cutánea, además de ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Anexa tenemos acá la muestra de cálculo, que también va a estar incluida en el informe final de esta práctica.